Amén. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. ¿Cuántos están contentos hoy en esta mañana? Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Amén. Bueno, antes que nada quiero darle gracias a Dios por todo lo que Él ha estado haciendo alrededor del mundo, no solamente en mi vida, pero también alrededor de lo que estamos viendo, lo que conocemos como Alcance Victoria. Yo no sé cuántos pudieron mirar los videoanuncios que se pusieron hace rato, apoyar a las misiones de todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que tú y yo somos, Alcance Victoria, un ministerio internacional llamado a alcanzar a todo el mundo. ¿Sí, amén? Y no solamente porque seamos Alcance Victoria, sino porque realmente es parte de lo que Jesucristo mismo nos dejó. Dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Y yo creo que el cumplimiento de la palabra de Dios es muy importante. Y yo no sé tú, pero a mí me emociona esto porque ¿cuántos recuerdan la kermés? Amén. ¿Cuántos recuerdan que tuvimos una kermés y pues gloria a Dios nos gozamos ahí? Yo creo que 2 que 3 ya reventaron ese botoncito extra que tenían, aleluya, salió una lonjita que no habían visto, gloria a Dios. Pero ¿saben qué es lo más importante? No, lo más importante de la kermés no era que comieras, que estuviéramos todos aquí. Lo más importante es que cada una de estas finanzas van a ir, o más bien fueron dadas para lo que es Unidos Podemos. Si tú no lo sabes, estamos nosotros en nuestra carrera que se llama Corriendo por Esperanza, así como en muchas empresas que hacen maratones, que ponen a competir a mucha gente para correr, hasta creo que he visto carreras de Bimbo, de tantas cosas, y lo hacen con un propósito. Y nosotros en Alcance Victoria también tenemos nuestra carrera y lo hacemos con un propósito, alcanzar las misiones en todo el mundo. Porque hay veces que pues tal vez tú y yo no podemos estar moviéndonos a África, a Ámsterdam, a Brasil, a Panamá, no podemos estar constantemente moviéndonos, tal vez podemos viajar y nos quedamos un ratito allá porque se nos acaban las finanzas, pero todas estas finanzas son puestas para que más almas conozcan de la palabra de Dios. Lo pudimos ver ahí en los videoanuncios, y a través de esas finanzas es que Panamá existe. La iglesia de Alcance Victoria en Panamá, una iglesia que ya está llegando a los 1000 miembros. ¿Cuántos dicen amén? A través de Unidos Podemos es que se está empezando a abrir ahorita una base en Brasil, se está abriendo una base en Ámsterdam, incluso hasta tenemos iglesia en la India que próximamente se pretende ahí hacer también una base. Y tal vez y la más reciente es la base en Hollywood. Y a veces aquí yo quiero ser claro, ¿no? Porque a veces decimos, ay, en Hollywood, qué padre, ¿no? Pues ahí que... Pero yo te quiero decir algo, cada una de estas bases son bases estratégicas. Di conmigo, estratégicas. Son estratégicas, ¿por qué? Porque yo no sé cuántos han visto cómo se mueve Brasil espiritualmente. Creo que hace tiempo había ahí muy famoso el carnaval, que conocemos el carnaval de Brasil, y hay mucho pecado, hay mucha necesidad de Dios. Hay lugares en serio donde, así como en cualquier ciudad, hay focos rojos de prostitución, de venta de drogas, venta de armas, pero sabemos que Dios tiene el control. En Colombia también no hay una base, pero hay una iglesia, pero se está trabajando. En Venezuela hay mucha necesidad y ahí tenemos una iglesia en Venezuela. Tú tienes hermanos, hermanas en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Ámsterdam, en Sudáfrica, la India, en España también tenemos, en la mayor parte de Estados Unidos, Los Ángeles y muchísimas partes, y aquí en la República Mexicana ni se diga. Pero sabes, todo esto es gracias a lo que tú y yo hacemos. Obviamente gracias a Dios, porque Él es el que nos permite estar vivos, es Dios el que nos permite estar aquí constantemente, pero estamos nosotros siendo parte de algo importante. Cuando tú escuches de Unidos Podemos, no solamente escuches, ay, van a pedir finanzas, porque te voy a decir algo, alcanzar el mundo, alcanzar y llevar a todas las naciones requieren finanzas, ¿sí o no? Y tal vez tú y yo no podemos ir, pero tus pesos, tu dinero puede llegar. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Y yo sé que tal vez esto pueda ser chistoso y ya van a decir, ay, pues con razón piden dinero, ¿no? Pero el que ha salido al campo misionero sabe de lo que estoy hablando. La necesidad que se mira. Y cuando hablamos de Panamá, una iglesia que ya tiene 5 años existiendo, Panamá, tú ves sus evangelismos, y sus evangelismos no solamente se ha ido con la gente de dinero, no, es una iglesia abierta a todo público en general, pero van ellos a donde le llaman el gueto, o donde es el barrio. Ahí donde llevan ellos con todo lo que tú y yo mandamos de parte de Unidos Podemos, ellos hacen unas cajitas con alimento y lo llevan a cada uno de estos lugares. Busca ahí en Instagram, Alcance Victoria Panamá. Vas a ver no solamente fotos de la iglesia, vas a ver videos de sus evangelismos y vas a ver lo que tu dinero está logrando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hoy te tengo una buena noticia. Hace tiempo en estas carreras, en este modelo de poder mandar finanzas llamado Corriendo por Esperanza, casi todos los de habla hispana estábamos en competición, porque a veces eso nos motiva más, ¿no? Como una competencia. Pero ya cuando de repente veíamos que Panamá ya iba súper arriba, Guadalajara, las bases ya tenían mucho dinero, pues, y tomaron una nueva decisión por parte del ministerio de hacer lo que son como sectores para Corriendo por Esperanza. Y a nosotros, nuestra región, Valle de México Oriente, nos tocó ser parte del equipo de los Leones. Aleluya. Están las Águilas, los Tigres, los Leones y no sé quién más. Pero en cuestión de equipos, nosotros estamos en el equipo de los Leones y estamos con varias iglesias de Tijuana, de Jutepec, estamos nosotros. Y sabes, tú y yo estamos en tercer lugar. Yo no sé si eso te emociona, pero sabes, con lo que se hizo el día de la kermés, nuestra iglesia quedó en tercer lugar. Y si a ti te gusta ese espíritu de competencia sano, quiero aclararlo, ese espíritu, pues sí, porque 2 que 3 ya como que se quieren deschocar luego en las competencias. Pero si nos gusta ese espíritu y tenemos ese espíritu de competencia sano, decir, ay, yo quiero que mi iglesia gane, pero ¿sabes por qué lo queremos que gane nuestra iglesia? Porque vamos a alcanzar más almas para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, eso nada más fue una pequeña introducción. Amén. Quiero que me acompañes ahora sí, vamos a ir a la palabra de Dios. Génesis capítulo 41, versículo 37. Génesis 41, versículo 37. Dice la palabra de Dios: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Vamos a orar. Padre Santo, Dios, te damos gracias. Te pedimos que seas tú, Dios, tomando el control de esta palabra, que pueda ser llenando nuestras vidas, nuestros corazones, y que podamos salir, Dios, de esta iglesia llenos de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y qué bonito suena, ¿no? Cuando leemos todo esto. Wow, pues colocaron a José, lo pusieron como el segundo al mando, hasta lo que le dice Faraón. Dice: todas las decisiones que tú tomes, eso es lo que se va a hacer. Si tú decides esto aquí en Egipto, eso es lo que vamos a hacer. Si tú ordenas tal cosa, eso es lo que se va a hacer. Y suena muy padre, ¿no? Porque dice: ay, hasta le pusieron ropas de lino finísimo. Le compraron ahí que las Louis Vuitton y que Shane, de lo mejor de todo ahí, imagínate, Gucci, tenía las mejores garras. Estaba con todo el José, ¿verdad? Pero sabes, no solamente se trata de lo que estaba pasando en ese momento, no solamente se trata de lo que él estaba viviendo en ese momento, porque muchos podemos leer esta parte de la Biblia y decir: wow, o sea, qué padre. O incluso hay personas que dicen:
Hay dos que tres envidiosos, no los quiero ver para que no digan que les aventé la pedrada. Pero dos que tres que, mira a José, ya se le va a subir, mira a José, y eso que según era el humilde, aleluya. Pero aquí es algo muy importante. Una cosa es mirar donde Dios ha puesto a la persona, mirar donde Dios puso a José. Dios fue quien colocó a José en ese lugar por un propósito. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Pero aquí yo quiero hablar de algo muy importante. José hace mucho tiempo, y esto lo tienes de tarea para que puedas leer la Biblia. José hace mucho tiempo, antes de que le pusieran el anillo real, antes de que le dieran la ropa finísima, él vivía en casa de su padre. Él estaba en la tienda de su padre, un lugar humilde. Él estaba ahí en ese lugar en el cual era un hijo amado, en el cual él era un hijo deseado. Cuando leas la Biblia vas a entender por qué. Aleluya. Pero él era un hijo deseado. En el momento que él llegó cuando él nació, sus hermanos empezaron a tener celos, empezaron a tener envidia de José. Conocemos a José porque decimos es José el soñador. ¿Por qué? No porque se la pasaba durmiendo, aleluya, sino porque era José el soñador, porque él había tenido sueños. Él había tenido esos sueños que se habían vuelto realidad. Y uno de esos sueños, por lo cual sus hermanos tuvieron más envidia de él, era que él había soñado, que él estaba en medio, y dice que todas las estrellas, que todo se inclinaba ante él. Igual tuvo otro sueño similar donde estaba él en medio y dice que alrededor había muchas espigas y todos se inclinaban ante él. Él fue obviamente contento, dice, híjole, lo que soñé estuvo bien padre, hasta yo creo que lo vio en tercera dimensión. José andaba con todo. Y entonces él lo vio de tanta calidad eso, que cuando se emocionó, se despertó bien emocionado. Yo no sé cuántos han tenido un sueño que de repente despiertas y dices, ay, eso estuvo bien loco, ¿no? Que tuve poderes, que iba volando. ¿Cuántos han tenido sueños locos? Bueno, los que están vivos han tenido sueños locos, yo no sé los demás, ¿verdad? Pero José andaba ahí soñando y en estos sueños él se despertó contento y él corrió a decirle a sus hermanos y a su padre. Él estaba bien feliz, pero a sus hermanos no les gustó, porque él le dijo, yo soñé que ustedes eran las estrellas, que ustedes eran el sol, la luna, yo soñé que ustedes eran las espigas y que todos ustedes se inclinaban ante mí. ¿Tú qué harías si un familiar se te acerca y te dice, no, es que yo soñé que te ibas a arrodillar ante mí? Sácate de mi casa, ¿no? Estás mal, estás loco. Espero que lo digan con esas palabras. Pero ¿cuántos han tenido esos sueños o cuántos realmente dejarían que un familiar, y luego ese familiar especial, el que más te hace pasar cambios, que llega y te dice, ¿qué crees? Y tú dices, ¿qué crees? ¿Qué? Tuvo un sueño de que te ibas a arrodillar ante mí. Uy, no, hombre, hasta lo que no le dices. Ahora, esa fue la situación con José. Él empezó a decir y comentó su sueño. Y pues lo tomaron como loco, le dijeron, tú estás mal, hasta su mismo padre, ay, ¿acaso crees que nos vamos a inclinar ante ti? Tú estás bien loco. Y después lo que sucedió, sus hermanos lo tiraron en un pozo y después de ahí él llegó hasta Egipto. Fíjate cómo fue la envidia de sus hermanos. Sus hermanos lo agarraron, lo metieron en ese pozo y después de ahí lo vendieron. Sus propios hermanos vendieron a José. La cuestión es que él llegó, quién sabe cómo, pero llegó hasta Egipto. Él estuvo ahí, pasó un proceso pesado, hermano, porque no es cualquier cosa que un hermano tuyo te venda, no es cualquier cosa que tu misma familia te desprecie, no es cualquier cosa que algo así esté pasando porque tuviste un sueño, porque tuviste una revelación, no es cualquier cosa. Y peor tantito, estar en tu casa donde tú tenías algo, donde tú tenías un valor y de repente pasar a ser un esclavo. Esa era la vida de José, de haber tenido todo, su familia y todo lo que él pudiera imaginarse, pasó a ser un esclavo. Qué bonito sueño, ¿no? Qué bonito sueño.
El sueño que todos quisiéramos tener, voy a hacer así, voy a crecer, voy a levantarme. Pero cuando te das cuenta de tu realidad, es que no estás en donde tú habías soñado. Y José se encontraba, yo me lo imagino a José muchas veces solo, triste, llorando en las noches, porque él decía: pero si Dios, tú me prometiste algo, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué te fallé? Yo solamente quería hablar lo que tú me habías dicho, yo solamente quería compartir lo que tú me habías dado. ¿Por qué me encuentro ahora como un esclavo? Y después de ahí, por hacerle caso, fíjate, por hacerle caso a Dios, él terminó en la cárcel. Y muchos dirán: por eso yo no quiero seguir a Dios, porque cuando busco de Dios, todo se empieza a empeorar. Hay mucha gente que me ha comentado, dice: no, es que yo ya no me meto con Dios, porque siempre que empiezo a estar en las cosas de Dios, tengo problemas, tengo deudas, tengo esto, tengo aquello. ¿Y tú por qué crees que sea, hermano? Si dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las potestades, las huestes espirituales. Esa es nuestra verdadera lucha. ¿Por qué crees tú, hermano, hermana, que hoy en día, cuando tú te empiezas a meter en la presencia de Dios, en el llamado de Dios, en la voluntad de Dios, empieza a haber problemas en tu alrededor? Porque estás entrando en una guerra espiritual. Muchos pudieran haber dicho: ahí está tu Dios, José. Según tú que tanto adoras al Señor, según tú que eres un hombre recto y estás ahorita en la cárcel, estás en la prisión donde están los violadores, donde están los asesinos, donde están los perseguidores, donde están los asaltantes, ahí estás. Eso es lo que tu Dios quiere para ti. Muchos pudieron haber volteado hacia José y haberle dicho: eres un tonto, tenías ahí a la esposa de Potifar, pudiste haber hecho lo que se te antojara con esa mujer, y en vez de hacer lo que tú quisieras, saliste corriendo. Hasta le pudieron haber dicho: qué niña, qué gay. Yo estoy hablando con la iglesia, ¿verdad? No creo que se espanten, yo creo que escuchamos todo eso todos los días y cosas peores. Qué chistoso, ¿no? A veces escuchamos tantas cosas en la calle y aquí adentro es como: se me habló con la verdad. Y aquí, ¿sabes cuál es la cuestión, hermano, hermana? José estaba viviendo una tormenta. José estaba viviendo un infierno por haber seguido el llamado de Dios. Y él ahí en la prisión, él volvió a tener sueños. Ahí en la prisión él nuevamente volvió a tener unos sueños en los cuales, pero no eran sobre de él. Él había soñado que un hombre que era el copero del rey, él iba a salir y que él iba a estar otra vez posicionado nuevamente. Y también soñó que un hombre que era el panadero del rey también iba a salir, pero iba a morir. ¿Qué sueños? Y aquí es donde tú y yo empezamos a mirar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones, porque Dios se quiere mover de una forma especial en nuestras vidas. Hay una materia de un estudio que se llama la hermenéutica. Y la hermenéutica nos sirve para poder entender correctamente la palabra de Dios, para que no la leas y entiendas lo que tú quieres entender. ¿Cuántos dicen amén? Incluso hay algo que nos dice las cualidades del intérprete. Fíjate, en la hermenéutica dice: en primer lugar, el intérprete de las escrituras, y en realidad de cualquier libro que sea, debe poseer una mente sana. Digo conmigo: mente sana y bien equilibrada. Aleluya. Lo voy a repetir, dice: en primer lugar, el intérprete de las escrituras, y en realidad de cualquier libro que sea, debe poseer una mente sana y bien equilibrada. En pocas palabras, que no se le bote la canica. ¿Sí, amén? Dice: esta es una condición indispensable, pues la dificultad de la comprensión, el raciocinio defectuoso y extravagancia de la imaginación son cosas que pervierten el raciocinio y conducen a ideas vanas y necias.
¿Sí me expliqué? O sea, a veces si no entendemos bien la palabra de Dios, empiezan a salir otros pensamientos, otras ideologías. Y con esto te voy a decir algo. Cuando no leemos bien la palabra de Dios, cuando no estudiamos bien la palabra de Dios, hay mucha gente que ha hecho sectas por no leer la palabra de Dios correctamente. Hay iglesias donde dijeron, ay, es que dice la palabra de Dios que el que no fuere como un niño no entrará en el reino de Dios. Y empezaron a compartirla en la iglesia y todos, ¿sabes qué es lo que hicieron? Empezaron a tirarse así en el piso, a gatear, a señores de 40, así, puro loco, enfermito, que estaban ahí porque decía la palabra de Dios que el que no fuere como niño no entrará en el reino de Dios. Empezaron a hacer locuras ahí en ese lugar. Hay otra iglesia donde empezaron a agarrar y decían, no, es que nosotros podemos mandarte directamente al cielo, casi. Y ¿sabes qué fue lo que empezaron a hacer? Se empezaron a matar entre ellos. Por eso ese es el problema hoy en día, que no sabemos leer la palabra de Dios correctamente, que no sabemos entender lo que Dios nos quiere dar, que leemos y todo lo tomamos a nuestra conveniencia, que estudiamos incluso cuando Dios nos habla, cuando Dios te está hablando, todo eso lo quieres tomar para tu conveniencia. O a veces escuchamos la palabra de Dios, escuchamos el mensaje de Dios, pero empezamos en nuestra mente a acomodar la palabra y decir, esto me sirve, esto no me sirve. Esto que suena muy fuerte, esto no es para mí. Y tú sabes que eso es lo que Dios está hablando a tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y Dios quiere tratar en nuestros corazones. Dios quiere tratar en nuestras vidas. Porque Él sabe y conoce lo que hay dentro de tu mente, lo que hay dentro de tu corazón. Él conoce las intenciones de tu corazón. Él conoce las intenciones de nuestros corazones. La hermenéutica tiende a establecer los principios, métodos y reglas que son necesarias para revelar el sentido de lo que está escrito. Si quieres saber más de la hermenéutica, ahí tenemos el Instituto Bíblico Betty, clases en línea, presenciales. Y esto es importante, ¿sabes por qué te lo menciono? Porque es importante que sepamos conocer la palabra de Dios, que realmente sepamos lo que Dios nos está hablando, que realmente entendemos, porque yo sé que cuando llegamos a la iglesia y nos dicen abran su Biblia y no sabes dónde está, que Génesis, aleluya. Cuando eres nuevo dices no sé ni qué es Génesis, no sé, y agarras y empiezas a revisar por acá, y que dice que aquí que Filipenses, ay Dios santo, que ay, hasta te quedas y dices, no hombre. Por eso hay gente que no quiere saber más. Pero yo te invito a que tú puedas, yo creo que todos los que están aquí quieren saber más de Dios. Quieren conocer más de Dios. Yo te invito, ahí está nuestro instituto bíblico. Pero aquí yo quiero volver otra vez al tema, lo importante que es hacer la voluntad de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios es real. Cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que no es un libro cualquiera. Porque existen libros cualquiera, hermano. Que hay gente que se puede ir hasta lo fantástico, a lo quién sabe qué, hasta tantas cosas imaginarias. Pero sabes, la palabra de Dios no es un libro para viajarnos, para imaginarnos cosas. No, la palabra de Dios es un libro que fue escrito por parte de la presencia de Dios. Que sí, lo escribieron hombres en la tierra, sí, pero fue inspirado por la presencia de Dios. ¿Y sabes cómo puedes reconocer que la palabra de Dios, que la Biblia es real? Tan simple, porque se ha preservado la palabra de Dios hasta el día de hoy. Si algo es falso ya se hubiera destruido hace mucho tiempo. ¿Sí o no? ¿Cómo podemos saber que la Biblia de Dios es real? Por la arqueología. Ponte a ver National Geographic, History Channel, ese tipo de programas, pero ponles atención, y muchas de esas investigaciones hablan de Dios.
La otra estaba viendo yo en National Geographic uno que hablaba acerca de las pirámides de Giza y todo estaba establecido, hasta decían, esta es la tumba del faraón que detuvo a Moisés. ¿Cómo sabemos que la palabra de Dios es real? Porque las profecías han sido cumplidas. El día de hoy hay profecías que se siguen cumpliendo, hermano. ¿Cómo sabemos que la palabra de Dios es real? A través de vidas transformadas. ¿Cómo sabemos que la palabra de Dios es real? Porque el Espíritu de Dios las verifica. ¿Cómo sabemos que Dios es real? Porque tenemos aquí la palabra de Dios. El problema, hermano, es que a veces estamos como José, que empezamos a mirar la realidad, que nos empezamos a interesar más en las cosas de Dios, pero en el mundo nos quieren tratar como que estás loco, estás mal, estás enfermo. Pero sabes, aquí es donde tú tienes que mantener una convicción firme, porque incluso hace tiempo se empezó a mencionar que si un pastor no casaba una pareja homosexual, él iba a estar yendo hacia la cárcel, que él podía ser demandado por no casar una pareja homosexual. ¿Y tú crees que eso nada más se esté dando porque sí? Si realmente las cosas de Dios no importaran, si realmente las cosas de la iglesia no importaran, realmente al mundo no le interesaría lo que hiciéramos o lo que no hiciéramos. Pero como el diablo está metido en todas estas áreas, él sabe y dice, yo voy a ir a atacar a esa iglesia. Están viendo que una iglesia está empezando a salir, a predicar el mensaje de Dios. Está viendo que una iglesia se está levantando, que gente está siendo transformada, que matrimonios están siendo restaurados. Está viendo que jóvenes están tomando la decisión de buscar la presencia de Dios. Y el diablo lo que va a hacer es buscar y destruir. Si de por sí Dios ya estaba restaurando algo, el diablo va a buscar cualquier pretexto para terminar de destruir lo que ya estaba iniciado. José estaba ahí en ese lugar. Él tenía sueños, él tenía anhelos, él tenía una visión adelante, pero el problema es que tal vez mucha gente en su alrededor estaba ahí hablando sobre él, estaba murmurando de él, estaba criticando lo que él estaba haciendo, porque el mundo no va a entender. El mundo va a venir a las iglesias y se va a burlar de lo que hablamos. El mundo va a venir a las iglesias y se va a burlar porque, ¿sabes? Porque no entienden, porque jamás han puesto sus ojos en la palabra de Dios, porque jamás se han puesto a estudiar quién realmente es Dios. Muchos jóvenes ignorantes piensan allá afuera que la palabra de Dios nada más es pura religión. Dicen, ay, no, es que yo en la religión no quiero nada. No, pues yo no te estoy hablando de religión, yo te estoy hablando de aquel que me dio vida. No, yo no vengo a hablarte de religión, porque te voy a decir algo, hermano, hermana. Yo te voy a decir, salte de esa mentalidad religiosa. Salte de esa mentalidad religiosa, porque la religión es algo que te encierra, es algo que te mantiene ahí en un solo lugar. Claro, hay reglas, claro que hay mandamientos que Dios nos puso, pero también debemos entender que nosotros no debemos ser como los fariseos, hablar y hablar de la palabra y no cumplirla. Porque si somos religiosos, solamente vamos a estar hablando. Pero el día que te digan, tienes que ir a este lugar, tenemos que hacer este evento, ay, no, es que eso no es de Dios, porque no te conviene, hermano. Se nos habla del retiro, ay, ¿eso qué tiene que ver con Dios? Eso no es nada, porque te conviene no gastar, no porque realmente quieras buscar la presencia de Dios, no porque realmente Dios te haya revelado que sea pecado el ir al retiro anual. Así estamos, hermano. No quiero ir al retiro anual y empezamos, no puedo. Pero ahí está tu bendición. Ahí está lo que Dios quiere hacer. Y si una vez ya habías estado en el llamado de Dios y de repente caíste en ese desierto y te apartaste de Dios, hoy yo quiero decirte que vuelvas nuevamente a la presencia de Dios, que vuelvas nuevamente al lugar donde Dios te había llamado, al lugar donde Dios te había posicionado. Hay un proceso que va a pasar, hay un proceso que es necesario.
Yo por eso le había puesto este mensaje del sueño a la realidad. ¿Sabes por qué? Porque a veces estamos soñando y estamos escuchando y creemos lo que Dios nos está hablando. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Creemos lo que Dios está hablando a nuestras vidas, pero el problema empieza cuando empezamos a desanimarnos, cuando empezamos a desmotivarnos. Otra vez empieza la duda. Otra vez empieza la inseguridad. Otra vez empieza, ay, es que la neta está más chido el mundo. Ay, es que la verdad, ahorita yo estaríamos dormidos la mayoría si no estuviéramos en la iglesia. Hay dos que tres, no, estaría trabajando, estarías dormido. Dos que tres, no, que si yo no viniera a la iglesia, no, estaríamos bien dormidos, hermano, ahí con tus pantuflas, viendo la tele. Y ni viéndola, estás en la tele y estás con el teléfono. Aleluya. Ahí vamos a ver una película. Aleluya. Pero sabes, hoy tú estás aquí en este lugar por algo. No viniste aquí por casualidad. No estás aquí por casualidad. Y si tú piensas que Dios no es real, te voy a poner un reto: ponte a estudiar la palabra de Dios. Investiga y demuéstrame que Dios no existe. Con eso te digo todo. Demuéstrame que Dios no existe. Demuéstrame que Dios no es real. Bíblicamente, arqueológicamente, científicamente, demuéstramelo. Y vas a ver que en el momento en que tú quieras demostrar la inexistencia, te vas a topar con Dios. No hay otro camino, hermano. Búscale por donde quieras, trata de evitar a Dios, trata de esquivar a Dios, pero así como a Jonás, un día te vas a encontrar con un pez que te va a comer y te va a escupir en la presencia de Dios. Pero a veces estamos tan... Yo veo a José y veo un hombre que estaba comprometido con Dios. ¿Y sabes qué es la ventaja de estar comprometido con Dios? Que estés en donde estés, Dios siempre te va a promover. Que estés en donde estés, en el lugar en donde estés, Dios siempre te va a posicionar. Si tú estás caminando correctamente, si tu testimonio está hablando que eres cristiano, si tu testimonio está hablando que eres un hijo de Dios, estés en el trabajo, estés en la escuela, estés en donde estés, siempre la gente va a respetar eso y siempre la gente va a mirar algo diferente en ti. José fue un esclavo que tuvo gracia siendo esclavo. José lo mandaron a ser esclavo de Potifar, uno de los gobernantes de ahí de Egipto. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? Tuvo gracia con Potifar. Tal vez era un esclavo, pero era el esclavo más libre que se pudieran imaginar. Tenía mucho, él movía todo, él era el que movía todo ahí en la casa de Potifar. Lo mandaron a la cárcel. ¿Y sabes qué es lo que dice la palabra de Dios? Oh, que él agarró gracia ahí en la cárcel. Dice que él agarraba y él hacía todo lo que los que estaban ahí, los custodios, él agarraba y no soy custodio, pero aquí estábamos moviendo la cárcel. Gracias a la presencia de Dios. El día que él salió para hablar con Faraón, fíjate la sabiduría que Dios le daba a José. Faraón le contó su sueño, José se lo reveló, le dijo: mira, lo que tú estás hablando es esto, y esto es lo que tienes que hacer, y así es como se tiene que mover. Le hicieron caso, hubo resultados, y el mismo Faraón lo posicionó, le dio gracia. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano, cuando tú y yo andamos caminando en nuestra escuela y nos da pena que sepan que somos cristianos? Aleluya. Te da pena porque se van a burlar de ti. Ay, pobrecito, te van a decir que eres cristiano. Te da pena porque te van a decir: ay, mira, ahí va el aleluyito. ¿Y qué? Te da pena porque te van a decir: ay, mira, él no va con nosotros porque él nada más toma puro Boeing. Aleluya. Él no va con nosotros porque él no fuma, él no toma, él nada más él toma su botellita de agua y con eso. Ay, no, él ni lo invites. Eso es lo que te da miedo, hermano, hermana, de que sepan que eres cristiano. Mejor aléjate de esas amistades. O mejor aún, háblales de Dios.
Muchos de ellos tienen necesidad y tú piensas que nada más se están burlando de ti porque sí. Estás en el trabajo y ay, no, es que la gente, me tocó estar envuelto aquí con un montón de gente que no cree en Dios. ¿Y qué si no creen en Dios? Mira, te voy a decir algo, un testimonio. Y esto es verídico. Aleluya. Te voy a contar un testimonio. El día que mi hermana y yo empezamos a trabajar en esta empresa, desde el primer día que nosotros nos hicieron la entrevista de trabajo, porque nos preguntaron, ¿y a qué te dedicas? Sin miedo le dije, soy ministro en una iglesia, comparto con jóvenes, me dedico a esto, comparto la palabra de Dios y así. Ah, ok, está bien, no te preocupes, todo eso. Le dije, incluso hasta tenemos casas de rehabilitación por si conoces a alguien. Aleluya, empezando ahí a hablarle de Dios, de todo el movimiento. Te voy a decir algo, Dios empieza a abrir puertas, incluso hasta si tu jefe es de esos de los malacara, de los que están duros, si tú le hablas de la presencia de Dios, te van a tratar diferente. Pero no solamente que lo hables, que lo vivas. ¿Y sabes qué es lo más impactante en todo esto? No que yo se lo haya dicho, porque yo pude no habérselo dicho, pero empezamos a seguir, empezamos a caminar ahí en el trabajo, empezamos a esforzarnos, y ¿sabes qué es lo que pasaba? Que muchos de ellos nos empezaron a preguntar, oye, ¿qué onda con esto? ¿Y qué onda con aquello? Y te voy a decir algo, muchos de ellos ni creen en Dios, o son homosexuales, o están en otras ideas, pero ¿sabes? Poco a poco han estado ahí acercándose. ¿Y sabes qué fue lo último? Que Dios nos permitió, porque nos dan capacitaciones. Que la capacitación de cómo hacer esto, de cómo mover esto, que cómo le haces así, y cualquier otras cosas, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando con el jefe directo, ya como el jefe de la oficina. Estábamos ahí platicando y todo. ¿Y saben qué fue lo que nos comentó? Dice, yo sé que ustedes son cristianos no solamente por lo que me dicen. Dice, yo veo algo diferente en ustedes. Dice, se nota que hay algo diferente. Dice, porque he visto muchos cristianos, hasta fíjate, esto es lo triste de ser cristiano. Dice, yo iba a una iglesia en donde muchos hablaban y vivían otra cosa. Eso es lo que nos dijo. Dice, yo por eso dejé de ir a la iglesia. Yo sí le dije, entonces no buscabas a Dios. Y se me quedaba viendo, ¿no? Y me dice, sí, no, pero bueno, ya ahorita estoy trabajando y me empieza a sacar otras cosas. Pero ¿sabes qué es lo más impactante? Dice, yo quiero que así como damos capacitación para esto, que una vez al mes ustedes nos den una enseñanza de valores de lo que ustedes creen. Gloria al Señor. ¿Quién hace eso posible? Solamente Dios, hermano. Y sabes, a mí me hace feliz, pero sabes, él nos decía, pero les voy a pedir algo, no hablen mucho de Dios, ¿eh? Y él le dije, voy a hablarles de Dios. ¿Qué más? No les voy a decir, miren, tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser honestos. No. Yo les voy a hablar de la palabra de Dios. El día porque él dijo, pónganme una fecha y vamos a empezar a trabajar en esto. Y Dios empieza a abrir puertas. Y yo se lo dije a mi hermana una de las veces que íbamos regresando. Le dije, yo siento de parte de Dios que Él nos está poniendo aquí en este lugar, porque hay necesidad también en esas personas, porque hay necesidad también en esa gente, porque hay necesidad, y tal vez nosotros seamos como el instrumento para que ellos puedan encauzarse, porque en ese lugar, en esa empresa hay matrimonios destruidos, hay gente divorciada, hay personas con mentalidad distorsionada, pero es ahí donde yo estoy viendo una necesidad y donde yo sé que Dios va a obrar algo más grande, porque si Dios me puso ahí no solamente fue para ganar dinero, sino para alcanzar almas, para que la gente pueda conocer que hay alguien grande, que pueda mirar que hay alguien que pueda hacer todo posible, y Dios está abriendo la oportunidad. Y yo recuerdo esa vez que le dije a mi hermana, yo no sé, pero yo siento de parte de Dios que voy a, tarde o temprano, pues vamos a empezar a abrir una iglesia por acá cerca. Como que está habiendo una necesidad, y ellos van a ser de los primeros miembros. Y hasta es más, si empezamos ahí en la oficina a abrir nuestra primera iglesia, ahí vamos a hacerlo. Yo no sé cómo, pero yo no les voy a pedir permiso. Dios es el que va a abrir las puertas, Dios es el que va a hacer algo grande, porque es Dios el que nos cuida, es Dios el que nos guarda. Pero nada va a suceder, hermano, y no te lo digo solamente porque yo lo esté viviendo, sino
sino porque es una realidad. Nada va a suceder si tú llegas y les dices: ay, mira, es que estaba escuchando una alabanza, mira, escucha este versículo. Pero cuando ven tu vida, cuando te escuchan cómo hablas, cuando ven cómo caminas, es cuando dicen: no, yo para terminar como tú de hipócrita no quiero. No se trata de lo que lees, no se trata de cuánto sabes, porque el diablo sabe más cosas que tú, hermano. El diablo se sabe la Biblia al derecho y al revés. Oh, te sientes muy intelectual. Oh, fíjate en el diablo se sabe toda la Biblia. ¿Por qué crees que te manipula la palabra? ¿Por qué crees que él manipula la palabra en tu mente y te empieza a dar ideas que no son? Pero aquí es donde tú y yo tenemos que ser coherentes. Por eso es que aquí tú y yo tenemos que caminar con la mente limpia, con una mente sana, de entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere levantar jóvenes dentro de las escuelas que empiecen a hacer esos clubes en donde no solamente salgan a alcoholizarse, sino que pueda haber un lugar especial donde jóvenes con necesidad en la escuela puedan llegar. Dios quiere levantar esos jóvenes que a lo mejor no están estudiando, pero que están trabajando, pero que a través de ellos almas puedan ser alcanzadas. Ya no queremos ver más esos jóvenes llorones, aleluya, que a la primera de cambios ya soltaron todo. Porque así hay muchos, hermanos. Y tú puedes decir: ay, pero qué grosero, ay, ya no veo el amor de Dios. Y te voy a decir algo, hermano: a veces el amor de Dios también duele. A veces el amor de Dios también nos corrige, porque dice que Él es nuestro Padre. Y si Él es nuestro Padre, Él nos tiene que corregir, Él nos tiene que direccionar. Oh, hermano, tú puedes entender la palabra de Dios y te darás cuenta. Por eso es que muchas veces vemos a Israel después de aquí, que empezaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios y quedaron esclavos en Egipto. Dios los rescató, pero el pueblo siempre es necio. Tú y yo siempre somos necios. Aleluya. Por eso es que se dice: son las ovejas del Señor. Y no por otra cosa, sino porque las ovejas son torpes. Por eso es que tú vienes al rebaño del Señor. Y no sé si habías escuchado eso, pero tú dices: nosotros somos las ovejas y tú el pastor. Yo soy el torpe, tú eres el sabio. ¿Está conmigo? Las ovejitas son torpes, hermano. Necesitan a alguien que los esté ahí acarreando. Necesitan a alguien que está en ese pastor que de repente, híjole, les da el barazo. O a veces tiene el callado para volverlas a jalar. También necesitan, no sé si han visto esos videos de esos perros que andan cuidando a las ovejas. Ahí van a estar sobre de ti los líderes, aleluya, el pastor, los líderes. Ay, pero ¿qué se meten en mi vida? Es mi vida, son mis decisiones. Pues sí, pero mira tus decisiones donde te están llevando. Y no porque nosotros seamos perfectos, también a nosotros nos llama la atención. También a nosotros hay gente que nos pone otra vez en cintura, que nos vuelve otra vez. O sea, así como así se te corrige, también a nosotros. No pienses que solamente estamos aquí, dice. Porque Dios quiere obrar algo grande en tu vida. Y es por eso que si estás teniendo un sueño, estás creyendo en la palabra de Dios, de que tus hijos van a ser alcanzados, de que tu familia va a ser salva, de que tu matrimonio va a ser restaurado, de que tú estás creyendo en la presencia de Dios, de que algo sobrenatural va a suceder en tu vida, y tienes ese sueño, tienes ese anhelo, yo te voy a decir algo: no dejes de creer en eso. Si una vez entraste a esta iglesia y empezaste a sentir la presencia de Dios, ese primer amor de la voluntad de Dios, no te apartes de Él, no te separes de Él, porque aunque estés en la cárcel, aunque estés en persecución, Dios está ahí y Dios es el que te va a levantar, porque un día mismo Faraón te va a posicionar y va a decir: tú vas a ser el que tome las decisiones en todo Egipto. Aleluya. De la cárcel a ser el segundo al mando en todo Egipto. Del sueño a la realidad. ¿Sabes? Cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que ese sueño que José les compartió a sus hermanos se hizo realidad. Hay una escena muy impactante donde dice que ellos no sabían que él era José. Pues ya estaba todo pintarrajeado como egipcio, tenía la ropa de un egipcio, no parecía un hebreo. ¿Y qué fue lo que hicieron sus hermanos y toda su familia? Se inclinaron ante él. Si Dios te provee, y no te voy a decir con eso: ay, vas a salir ahora, sí, vas a ver, hermano, te vas a arrodillar. No.
no te estoy diciendo eso. Te estoy hablando del cumplimiento de la palabra de Dios. ¿En dónde está tu corazón? ¿En dónde está tu corazón, hermano? ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que estás anhelando? ¿Qué es lo que quieres de la presencia de Dios? A veces no entendemos el por qué permite muchas cosas. A veces no entendemos el por qué. Siempre decimos, pero ¿por qué se murió tal persona si era una santa persona? ¿Pero por qué estás permitiendo que estas personas, por qué permites que haya guerras? La excusa de todo el mundo. ¿Por qué permite, si Dios es real, por qué permite que haya guerra? ¿Por qué Dios permite el hambre? ¿Por qué permite ¿Sabes por qué? Por la maldad del hombre. Eso no es algo que Dios haya creado, el hombre, tú y yo lo creamos. Siempre decimos, pero si Dios es real, ¿por qué pasan todas estas cosas? Y te voy a decir algo, ¿cuándo ha sido la última vez? ¿Cuándo ha sido esa ocasión en que se te acercan a limpiarte el parabrisas y tú le dices, oh sí, dale con todo? A veces sí lo hacemos, pero ya porque está bien sucio el parabrisas. A veces porque, van a limpiar y, sí, dale. Pero ¿qué es lo que normalmente hacemos, hermano? No. Y hasta te echan el agua y encienden el limpiaparabrisas, aleluya. ¿Nos ha pasado? Muchas de las cosas son porque tú y yo así las provocamos. Hay mucha gente que tiene esa misma excusa de que porque hay guerras, que porque hay hambre, pero nunca los ves mover un dedo, nunca los ves hacer algo, nunca ves que le extiendan la mano a alguien, nunca ves que realmente ellos lo practiquen. Por ese tipo de cuestiones es que, por ahí como dicen, el mundo está como está. ¿Quieres ver un cambio? Inicia primero tú. ¿Está conmigo? Sí. Si quieres ser diferente, confía en la presencia de Dios. Si quieres ser diferente, confía en la palabra de Dios. ¿Quieres quitarte toda esa basura del mundo? Empieza a estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Dice que va a llegar hasta lo más profundo y discierne los pensamientos del corazón. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Ponte sobre tus pies. Hay una realidad, hermano. Hay una realidad, y esa realidad es Cristo Jesús. Hay una realidad, y esa realidad es Cristo Jesús. Amén. Ahí donde estás, yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Vamos a adorar la presencia del Señor. Porque estés en donde estés, hermano, la presencia de Dios siempre va a estar ahí. Ese canto que entonábamos hace rato es una realidad, hermano. Aunque estemos ahí en el valle, aunque estés en la tormenta, aunque estés donde estás, Dios te ha prometido que Él es tu Dios. Vamos a decir: no temeré, nada me faltará, y todo tú suplirás.